Hola amigos, mi nombre es Adrián, tengo síndrome de Tourette y trastorno de identidad disociativo, lo que antes se llamaba personalidades múltiples. No voy a hablar de eso, sino que les voy a hablar de algo que yo pensaba que tenía, que era epilepsia. Incluso algunos médicos me dijeron que yo tenía epilepsia porque presentaba convulsiones, pero hoy, justamente hoy, fui a cita con los neurólogos. eh, y me confirmaron de que yo no tengo epilepsia, lo cual es un gran alivio. Primero porque estoy tomando un antiepiléptico que se llama Epival, que engorda demasiado. Yo era muy flaquito antes. Si ven mis videos en mi canal principal que se llama Adrian Science, si usted puede buscar Adrian Science, doctor, insultos de la doctora Polo, encuentran cuál es mi canal. Porque hay un Adrian Science que tiene un canal muy famoso. Ese no soy yo. Van a ver videos donde salgo cantando ópera. Es algo muy flaquito, así era yo de flaco. Apenas tomé Epival, me engordé un montón. Entonces, mi idea es dejar el Epival para poder adelgazar. Y me dijeron que no tengo epilepsia. Entonces yo dije, pero si están seguros que no tengo epilepsia, eh, ¿qué es lo que tengo? Entonces, ¿por qué no tengo epilepsia? Como pueden ver en estas imágenes que les voy a dejar acá, es uno de los ataques que me daban a mí y hay un video que ya lo subí. Es uno de los más suavecitos que yo tenía. Pero en realidad a mí me da mucho más fuertes, a veces me tiraba al piso, yo sentía un aura, o sea, que es una sensación de malestar que va creciendo, entonces yo me acostaba en la cama y terminaba teniendo contracciones musculares súper fuertes, gritaba, me ponía a llorar así de repente, unas emociones se me revolcaban, brincaba así, temblaba fuertemente las piernas y los brazos y al final terminaba súper cansado. Entonces es consistente con la epilepsia, pero en epilepsia, para que sea epilepsia, tiene que haber pérdida de la conciencia, pérdida de control de esfínteres, o sea que uno se hace pipí y popó, a veces uno se muerde la lengua, y lo más importante, lo que diagnostica la epilepsia, es que hay trazos específicos en el electroencefalograma, el electroencefalograma es un, un examen médico que se realiza a la actividad eléctrica del cerebro. A mí me hicieron dos. Y cuando me lo hicieron, en las dos veces, hay una parte del examen que le hacen una fotoestimulación, o sea, le ponen una lámpara que parpadea así como en patrones. Yo apenas empecé a ver esa luz, me empecé a sentir mal y terminé temblando así y hasta me despegué y se me cayeron los electrodos y por eso les dejo esta imagen. Este fue lo que salió en mi electroencefalograma. Entonces yo decía, bueno, eso es epilepsia, vea cómo está, pero en realidad no eran trazos de epilepsia, era artefactación. O sea, que cuando un electrodo se mueve o uno se mueve, el mismo movimiento hace que haga ruido en el papel, pero en realidad no son trazos de epilepsia. Entonces mis doctores pensaban que era epilepsia, pero no, era artefactación. O sea, que uno se movió. Eh, entonces yo les dije, pero yo apenas, la otra cosa que nos tenían duda de que si yo tenía epilepsia, era de que yo empecé a tomar el antiepiléptico y a los días ya me sentía bien. Yo antes estaba como en un cortocircuito, así como en una tensión, empecé a tomar el Epival y se me quitó. Y después de eso pasé años sin convulsionar y solo convulsioné dos veces. Y las dos veces fui al hospital y me hicieron un examen de sangre y vieron que mis niveles de Epival estaban por debajo del rango terapéutico. Entonces eso no me lo puedo inventar. Eh, pero me dijeron que no, que todo era emocional. Y que es una mezcla de una represión emocional con el síndrome de Tourette que se estaba empezando a desarrollar. Eso me empezó a mí a los 19 años. A mí el Tourette me lo diagnosticaron ya con tics así normales, como los ven ahora, a los 29 creo, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que pasó a mis 19 años? Cuando yo cumplí 19 años, cuando yo cumplí 17 años, estaba en el colegio todavía, entré a una secta que se llama la Gnosis. Que es la Gnosis como doctrina, es maravillosa, dice cosas muy maravillosas, es una doctrina esotérica, habla de esoterismo y ustedes van a encontrar hinduismo, cristianismo, budismo, hasta sintoísmo, bueno, de todo.
enseñanzas del antiguo Egipto, etcétera. Enseñanzas esotéricas aztecas, mayas, de todo. Es una compilación de todo. Se practica la meditación y lo que se busca es el autoconocimiento. Bueno, a mí me pareció maravilloso. Yo lo que quería era salir en cuerpo astral. Y lo que sí les puedo decir de la gnosis es que si uno quiere que si ellos le enseñan algo, le dan una práctica para que usted compruebe lo que ellos le enseñan y uno lo comprueba. Ellos dicen, existe el mundo astral, la quinta dimensión, y uno puede ir ahí conscientemente. Y le dan la práctica, yo la hice y yo salí en astral muchas veces y lo comprobé. Y comprobé muchas cosas más. Entonces me entusiasmé mucho con esta secta. Hay dos cámaras. La primera cámara que es pública, que son solo conferencias, y muy interesante todo, pero si uno quiere seguir su camino de autoconocimiento, de autorrealización, lo invitan a uno a la segunda cámara, que es la parte hermética, que ya se llama la iglesia gnóstica. O sea, yo no tengo nada en contra de la gnosis. A la gnosis le agradezco mucho. Pero a las personas que dirigen la gnosis, que se fanatizan con la gnosis, han hecho de la iglesia gnóstica una secta peligrosa, porque le han hecho daño a mucha gente. Y ellos hasta nombre le tienen. Ellos tienen un argot dentro de la iglesia gnóstica que es decirle, fulano se quemó. Y es porque, y yo he visto muchas personas volviéndose locas, que terminan de psiquiátrico, como yo, personas que se van y no quieren saber nada de la gnosis, personas bueno, miles de casos. Y resulta que en el 2007, me fui a lo que iba a ser un monasterio en la montaña. Todavía no era un monasterio, le llamábamos la finca, pero ahí se dictó el primer curso de misioneros nacionales. ¿Qué es un misionero nacional? Es un instructor gnóstico que lo puede mandar a cualquier ciudad donde no hay gnosis a abrir nuevos centros gnósticos que se llaman lumiciales. Entonces yo hice el curso en ese monasterio y al terminar me dijeron que me daban misión en el monasterio. Y yo feliz porque a mí el monasterio me encantaba. Yo tengo mucho aprecio al monasterio, es un lugar espectacular, uno se siente muy bien, tiene un aura muy linda, uno medita ahí y eso es una diferencia meditar en la ciudad que meditar allá arriba. Y no es por la naturaleza, es por el lugar, es un lugar muy especial. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue mi primer misión como misionero? Yo trabajaba en dos cosas, construcción y liturgia. Yo era sacerdote gnóstico y era misionero gnóstico. Conmigo se rompieron las reglas porque para un hombre ser sacerdote gnóstico necesita ser mayor de 21 años, estar casado y hacer el curso de sacerdote y ser recurrir mucho a los rituales y actividades que se hacen. Yo tenía 19 años y estaba soltero y aún así me ungieron como sacerdote para poder ayudar allá. Entonces, ¿qué pasa? En el monasterio, ¿qué hacíamos? En las mañanas, 10 para las 6, se empezaba una actividad que se llamaba el saludo al alma. Es como un ritual que se hace con los 4 elementos, pidiendo protección. Y se hace un templo que se llama lumicial. Y en la noche se hace unas cosas que se llaman cadenas, que todos se toman de las manos, intercalados hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Y el sacerdote de turno hace una cadena especial que se llama cadena de irradiar amor y luego hace una invocación a una divinidad. Llámese, puede ser el arcángel Uriel, puede ser el arcángel Samael, que es Víctor Manuel Gómez, el que fundó la Gnosis actualmente, que ellos lo invocan como un dios. Muchos otros. Puede ser los dioses del aire, los dioses del fuego, etc. Entonces, y los miércoles hacíamos un ritual al mediodía, que se hacía con el Logos Michael, con el arcángel Miguel, pero ellos le dicen arcángel Michael. Entonces de liturgia tenía que hacer esas dos actividades, al amanecer y al anochecer, a las 7 de la noche. ¿Y qué hacía durante el día? Me dedicaba a la construcción. Pero, ¿cuál fue mi primer misión? Y por eso le digo que la Gnosis es una secta, no por la doctrina, sino por la gente que dirige la doctrina.
Mi primer misión fue construirle una casa al líder del monasterio. Y yo por dentro decía, pero yo no soy así. ¿Qué estoy haciendo? Lo que pasa es que la gnosis se basa en tres aspectos. Los tres fundamentos son en la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Muerte es eliminar los defectos psicológicos, nacimiento es crear el alma y unirse con Dios, y el sacrificio por la humanidad es hacer obras para ganar méritos espirituales, ganar dharma y para pagar el karma. Yo decía, ¿qué sacrificio estoy haciendo yo construyéndole la casa personal de alguien? Pero yo dije, no, es que a mí me gusta mucho estar en el monasterio, yo lo voy a hacer de todos modos. ¿Y qué pasaba? Que vivíamos en una pobreza muy grande. Era muy precaria la situación en la que vivíamos. El monasterio vivía de donaciones y los sábados se bajaba a la feria del agricultor y las personas que vivíamos ahí íbamos con sacos y le pedíamos a cada uno de los vendedores que nos regalara algo. Y los vendedores nos regalaban comida, porque el abad, o sea, el encargado del monasterio, decía que él tenía un comedor donde ayudaba a personas. Y el comedor éramos nosotros los misioneros en el monasterio. Y claro, ellos piensan, los agricultores de la feria del agricultor piensan que era un comedor de niños necesitados, y no éramos nosotros. Entonces nosotros en el monasterio comíamos puro chayote, arroz y huevo, y ya. El chayote para arriba y para abajo, yo adelgacé un montón y trabajaba demasiado. ¿Qué pasaba los sábados y domingos? Que invitaban a la gente que vivía en las ciudades a que subieran al monasterio a trabajar. Entonces ese día los que vivíamos ahí, pues ayudábamos a trabajar. ¿Y qué pasa el lunes? Pues tenemos que seguir trabajando. O sea, no teníamos descanso. Si llovía, trabajábamos bajo la lluvia, porque teníamos que terminar el proyecto. Y comíamos solo 3 veces al día y puro chayote, arroz y un huevillo de vez en cuando. Y 2 rojas de pan por ahí. Entonces, eso, más el fanatismo, que yo me puse muy fanático. Yo generé otra personalidad. Yo tengo 6 personalidades. En aquel entonces desarrollé una que ya desapareció, que se creía como muy elevado espiritualmente. Y yo perdí la cabeza. Entonces, en la gnosis le enseña a uno que los defectos psicológicos, la lujuria, la ira, la pereza y todo eso son cosas que no son propios del ser humano, sino que son añadidos, que fueron apareciendo y que encapsulan el alma, la esencia. Entonces uno tiene que eliminarlos. O sea que una persona que practica la gnosis puede eliminar la ira por completo y no tener rastros de ira en su psique. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno buscaba un comportamiento perfecto. Entonces había mucha represión emocional. También enseñan lo que es el nacimiento. El nacimiento tiene que ver con la parte sexual. El nacimiento se hace a través de la semilla. La semilla es el semen. Entonces ellos practican la transmutación sexual, que es disfrutar del acto sexual, pero sin llegar al orgasmo. Entonces, justo antes de llegar al orgasmo, se retiene eso, se reprime, se inhala y se sube por la columna por unos canales invisibles que suben por la columna hasta el cerebro. Y esa semen se convierte en energía y esa energía va creando el alma. Y esa energía tiene el poder de destruir los yoes, y tiene el poder para mandar a la naturaleza, y tiene 1000 poderes. Y los que estábamos solteros no podíamos tener sexo. Teníamos que ser célibes. Solamente las personas casadas y que vivían bajo el mismo techo podían tener relaciones sexuales. Y en su propia recámara. O sea, si una pareja de casados se va a un hotel a pasar un fin de semana, no puede tener sexo. O practicar el arcano, o hacer la magia sexual, como dicen ellos, en el cuarto de hotel, porque solo se puede hacer en el cuarto de la casa que está hecho para eso. Entonces, hay mujeres. Una vez escuché a una Isis, que es una sacerdotisa, porque en el gnosis hay sacerdote y sacerdotisa. Para los rituales ofician los dos, hombre y mujer. Y las sacerdotisas se llaman Isis. Y dice que una vez las Isis estaban en una reunión de damas exclusiva para mujeres,
Y ellas decían que una decía, es que a mí me duele mucho cuando practico la magia sexual. Y la otra decía, a mí también, todos los pasos. Y llegaron a la conclusión de que, de que ellas no deseaban eso. O sea, el hombre no las prepara para eso. No hay ese juego previo que las lubrique. Entonces toda penetración iba a ser dolorosa. Pero a las damas se les motiva diciendo que si ellas no se dejan, si ellas se rehusan a hacer la magia sexual con el esposo, le retrasan el camino espiritual al esposo. Entonces entre ellas se motivan para nunca frenarle el trabajo espiritual al esposo y estar siempre dispuestas a practicar la magia sexual. Entonces hay unas que no tenían ganas y aún así tenían que hacerlo. O sea, casos de muchos esposos violaron a sus esposas y sus esposas ni cuenta se dieron. Y los hombres no podíamos masturbarnos, no, eso no se podía. Hacíamos ejercicios para transmutar ese semen en energía. Entonces había represión emocional, había represión sexual, había mucho trabajo, había mala alimentación. ¿Y qué pasó con eso? Y encima daba muchas conferencias. Por ejemplo, los sábados a las 5 siempre había una conferencia antes del ritual de las 7. Porque a las 7 se hace un ritual egipcio ahí muy bonito. Y los rituales siempre, las conferencias siempre son exigentes. ¿Y de qué eran las conferencias? No estamos haciendo nada. Todos estamos dormidos de conciencia. No hemos avanzado nada. Estamos llenos de ego. Una persona por ahí en la semana dijo algo que no estaba muy bien. ¿Y que hacía el abad que estaba encargado de eso? Se quedaba calladito. Pero luego usaba el púlpito para regañar a esa persona, pero regañaba a todo el mundo. Decía, y en forma de burla. Entonces decía, como esas personas que dicen esto y lo otro, qué barbaridad. Se ve que no han estudiado la gnosis, cómo se ve que no se nota que no conocen las obras del maestro Samael, se nota que están muy bebés en esto de la gnosis, del camino espiritual, y se burlaban de ellos. Entonces, toda esa represión emocional, sexual, toda esa mística, estar todo el tiempo rezando, no se podía escuchar música que no fuera clásica dentro del monasterio, no se puede jugar ningún juego, solamente el ajedrez dentro del monasterio. Y ese encierro, ¿verdad? Convivir con muy poquitas personas. ¿Qué pasó? Que llegó un momento que yo, en momentos de agotamiento, empecé a tener a los 19 años mis primeras convulsiones. Y ellos no sabían qué era. ¿Y qué pasó? Que la secta de la gnosis no lo enseña. La gnosis es como doctrina, pero la gente que dirige la gnosis sí lo enseña. Y señor que es el abad del monasterio de Costa Rica, que se llama Keter, que está en el Cerro de la Muerte, dijo una vez, lo peor que le puede pasar a uno es caer en los brazos de un médico de la medicina tradicional. Yo cuando escuché eso, siendo gnóstico siendo estudiante gnóstico, yo dije, eso está mal, pero igual me quedé callado porque en la secta siempre hay una jerarquía, entonces se respeta mucho la jerarquía. Y ir en contra de la jerarquía se ve muy mal y uno queda como rebelde, como dormido, como con falta de comprensión, y ahí se alaba la rebeldía positiva, se alaba la comprensión, se alaban cosas, la obediencia, se alaba la disciplina. Entonces decía, no, para eso tenemos el libro Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samael, que tiene miles de recetas de medicina gnóstica para eso. Entonces me trataba con tecitos, con plantas medicinales, me inyectaba complejo B. Cuando vi que la cosa estaba muy fea, me dijo el abad no vamos con el quiropráctico. Me dijo, el doctor del sistema nervioso es el quiropráctico. Y eso es una falacia terrible. A uno nadie le tiene que tocar la columna. Hay quiroprácticos que han matado gente haciendo los movimientos de cuello. Y pagué un montón de plata yendo al quiropráctico, pidiéndole a mi mamá plata, porque yo no manejaba plata, yo no trabajaba por dinero, yo trabajaba de gratis, porque era sacrificio por la humanidad, y para un tratamiento que no me sirvió para nada.
y yo seguí convulsionando. Y así todos mis 20 pasé con crisis. A veces se me quitaban y pasaban muchos meses bien y luego me volvía la crisis. Y luego quedaba en cama 3 días, no me podía mover. Me levantaba a comer y luego bajaba a mi cuarto y ahí me encerraba hasta que ya me recuperaba físicamente. Pero ¿qué pasa? Esas crisis cada día se fueron volviendo más y más cercanas. Luego añadieron las de crisis disociativas, donde empecé a escuchar otras voces en mi mente, empecé a ver la presencia de diferentes personajes, que ya el trastorno disociativo o el mal llamado personalidad múltiple lo voy a hablar más adelante en este canal. Pero llegué a eso. Entonces, ¿qué me dijeron los doctores? Oye, usted no tiene epilepsia, puede dejar de tomar Epival. Entonces yo le decía, pero es que me da miedo dejar de tomarlo y que me den las convulsiones. Porque cuando yo empecé, se me quitaron. Y me dijeron, sí, pero es que lo suyo era emocional. Sí, el Tourette puede ser que haya influido, pero era algo emocional, y que se llaman convulsiones psicógenas. O sea, lo que la persona calla, el cuerpo lo expresa. Entonces yo tenía, es como un ataque de pánico, pero muscular, digámoslo así. Y eso me lo causó esa secta. Mi diagnóstico tardío de síndrome de Tourette, mi diagnóstico tardío de trastorno disociativo, fue por culpa de los dirigentes de la Gnosis, que me dijeron que no fuera el doctor, que me tratara yo. Me traté con médicos gnósticos, porque hay médicos gnósticos que ellos diagnostican usando sus poderes. Porque si uno transmuta mucho y medita mucho y vocaliza mucho, despierta la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia. Entonces esos médicos gnósticos son famosos porque son clarividentes y son intuitivos. Entonces ellos con su clarividencia ven las enfermedades. Entonces le ven a uno y el paciente no dice nada, sino que usted dice, usted tiene esto, esto y esto, tiene que tomar esto y tiene que dejar de hacer esto, esto y esto. Y le dan un papel con medicinas que tiene que comprar del laboratorio que ellos hacen. O sea, uno le compra las medicinas que ellos fabrican. Y yo fui varias veces con médicos gnósticos y ninguno le atinó a los diagnósticos que hoy tengo. Estaba editando el video y me acordé de algo que me dijeron los médicos gnósticos. El diagnóstico que ellos me dieron, o sea, yo tengo un trastorno neurológico, el síndrome de Tourette, que es un trastorno neuropsiquiátrico, que quiere decir que hay partes de mi cerebro que no funcionan bien. Tengo un trastorno mental debido a un trauma en la niñez, que se llama trastorno de identidad disociativo. Y lo que me dijeron ellos, el diagnóstico de estos médicos gnósticos, que con sus poderes pueden verlo todo, era que yo pensaba mucho. Decían, es que usted piensa mucho. Dígame quién en este mundo no piensa un montón todo el día y cuántos de esas personas les da lo que a mí me daba. Solo a mí. Solo a mí. Y todo el mundo piensa un montón. Y ese era el diagnóstico que ellos me daban. Imagínense. También sé de un dirigente de la secta gnóstica, que es de los más altos, que lo más alto se llama sacerdotes instructores, que solo hay 12, porque eran los 12 discípulos de un maestro, que es uno de los 2 maestros principales de la Gnosis. Ese señor le realizó una limpieza mágica, porque se hacen limpiezas en la Gnosis, que yo doy fe de que sí son verdaderas, porque a veces yo estaba así como, me sentía como pesado, como mal y todo eso, me hacían una limpieza de esas mágicas, de teurgia, que es magia blanca, y luego yo me sentía como si hubiera quitado un gorila de encima, y solo me habían pasado unas plantas y un huevo y lo echaban a la fogata y me pasaban una espada, y de verdad funciona. O sea, la Gnosis funciona, la Gnosis es cierta. Si uno aplica lo que dice la Gnosis, es real, porque lo he vivido y lo he confirmado cientos de veces. Pero la gente que dirige la Gnosis, que se fanatiza con la Gnosis, causa demasiado daño a la pobre gente de afuera. Yo conozco, un amigo mío tiene depresión de años. Yo le dije, vaya al psiquiatra, porque usted no está triste por vago ni por pendejo. Usted está triste porque está enfermito. Él fue y a las semanas le volví a contactar y le dije, ¿cómo le va ahora que lleva tanto tiempo con el tratamiento? Me dijo, Adrián, es que el vicario de la iglesia y me dijo que dejara ese tratamiento porque era del psiquiatra y que era malo y que me bajaba la vibración.
y dejé el tratamiento. Entonces, vea que los dirigentes de la iglesia gnóstica recomiendan a sus miembros dejar tratamientos médicos. No lo recomiendan, pero uno termina como deduciéndolo. Entonces muchos jóvenes de la gnosis no hacen su carrera en la universidad. Conocí uno que dejó el colegio, se salió del colegio para hacer misión y sacrificarse por la humanidad. Yo, mis 20, que era mi edad para estudiar, no lo estudié cuando me salí de la gnosis. Estudié mi carrera de paramédico. Hay personas que dejan su trabajo para poder ser misioneros y consiguen un trabajo cualquiera que les permita andarse moviendo de ciudad en ciudad y se vuelven vendedores ambulantes y ganan poquitito, pero son misioneros. Y bueno, volviendo a lo de este dirigente, ese sacerdote instructor, que no voy a decir el nombre, pero empieza con E. Ese señor le hizo una limpieza mágica a una muchacha. Y la muchacha creyó que ella era la elegida, porque esos señores se los ve como casi como maestros, ¿verdad? Con mucho respeto, porque eran los discípulos directos del gran maestro Lakshmi. Y ese señor le dijo, voy a hacer una limpieza porque usted la necesita. Le echó toda la hablada. Y le dice, vaya a la casa del abad cuando no haya nadie y yo voy a estar ahí. Y le hizo la limpieza. La limpieza bajó hasta la zona íntima, le bajó la ropa interior y le metió la mano entera, ya saben dónde, para hacerle la limpieza. Mientras invocaba a dioses sagrados, mientras invocaba al dios del fuego. Y luego dice, salga usted primero y al rato salgo yo para que nadie se dé cuenta. Esa muchacha ya no está en la gnosis, es amiga mía. Son abusos sexuales. Y hay muchas cosas más. La gnosis como doctrina es maravillosa. Si usted la aplica, comprueba. Si usted quiere salir en astral, ver vidas pasadas, hacerse clarividente, haga lo que dice la gnosis y lo va a lograr. Pero si usted se mete en la gnosis y sigue a los directivos, a sus instructores que están fanatizados, le va a ir mal, porque le lavan el cerebro. Y a mí me lo lavaron porque yo era uno de esos misioneros fanáticos que dañé a muchas personas y me dañé a mí mismo por fanático, por imponer disciplina, por querer ser disciplinado. Yo pasé por muchísimas depresiones y era por esa represión emocional. A la fin de cuentas, en el mismo monasterio llegó un muchacho que me llevé muy bien con él, tuve una gran afinidad. Se llama Carlos. Y resulta que el abad decía, hagamos grupos de trabajo, ¿verdad? Para ir a trabajar. Y decía, Adrián, vaya con Carlos. Y siempre mandaban a Adrián con Carlos. Y dice este abad que él le dijo a Carlos, yo no sé lo que tiene usted, pero yo siempre mando a Adrián con usted, porque Adrián siempre se pone muy contento cuando él está con usted. Y a mí me caía muy bien y fue prácticamente mi mejor amigo. Yo en la vida nunca había tenido a alguien que yo llamara mi mejor amigo porque tenía mucha afinidad con él. Entonces yo siempre andaba amargado, andaba serio, y para mí eso era disciplina, eso era seriedad en la gnosis, en el camino espiritual, perdón. Pero cuando estaba con Carlos, ya el semblante me cambiaba, estaba feliz, estaba sociable. Y un día estábamos hablando en el cuarto de él, que es un cuarto en obra gris, se ven los bloques, el piso de cemento, una puerta de una madera vieja, así se ve la forma de la madera así toda, y le hicieron puerta, el techo de lámina de zinc. Y estamos ahí hablando en unas camas y unos colchones donados, él en una cama y yo en la otra, estábamos conversando tranquilos, y me pasó un fenómeno que yo digo que es por mi enfermedad mental, que yo vi un doble mío que salió de mi cuerpo y yo lo veía a colores, le veía la forma, como si estuviera viendo a otra persona, pero era yo, que salió de mi cuerpo, se fue hacia donde él, le dio un beso en la boca y corriendo se devolvió y se me metió otra vez. Yo me quedé asustado
Dije buenas noches y me fui para mi cuarto. Entonces yo me pregunté, ¿será que me gusta Carlos? ¿Qué pasa? Yo soy bisexual. Yo sé que soy bisexual desde los 12 años, cuando escuché la palabra y el significado de la palabra, valga la redundancia, de ser bisexual. No, yo recuerdo que estaba en la escuela y dijeron, tal vez es bisexual, y yo, bisexual, ¿qué es eso? Y me dijeron, alguien que le gusta a los hombres y las mujeres. Y yo inmediatamente dije, entonces yo soy bisexual mentalmente, porque yo sentía atracción hacia hombres y hacia mujeres, y desde los 12 años me queda clarísimo. Pero los gnósticos son completamente homofóbicos. Si a la primera cámara, la cámara pública, llega un homosexual, a uno le enseñan como instructor de que tiene que darle duro y decirle cosas horribles para que no vuelva más para que no llegue a las conferencias. Y si ese pobre homosexual aguanta hasta la última conferencia y se le ofrece entrar a la segunda cámara, hay que llevarlo aparte, preguntarle, ¿usted es homosexual? Y si dice que sí, le dice, no lo dejamos entrar a la segunda cámara, está prohibido. Entonces, yo nunca lo dije. Entonces yo dije, como yo soy bisexual, bueno, me caso con una mujer y no pasa nada. Igual me gustan también las mujeres. Pero yo en ese momento, cuando tuve ese amigo Carlos, yo dije, ¿será que me gusta? Y resulta que allá en el monasterio terminamos teniendo un pequeño romance. Nunca lo consumamos porque se decía que si un hombre se unía sexualmente con otro hombre, uno quedaba, ellos le llaman cuaternario. O sea que el Dios interior de cada uno, porque la Gnosis cree que cada persona tiene su Dios interior particular, se desligaba por completo y para siempre y lo condenaba uno al infierno, a la involución, al averno, al tártaro, sí, eso. Entonces nunca consumamos nuestro amor, pero sí tuvimos nuestro romancillo. Pero yo sentí un arrepentimiento terrible por la misma represión emocional y yo hice algo incorrecto. Entonces yo ¿cómo es? Eh, me delaté a mí mismo, a los dos, de lo que habíamos hecho. Y incluso hice un ayuno de 3 días, tratando de meditar y de cambiar lo que yo había hecho. Y ¿sabe qué le hicieron a él? A él lo expulsaron de la institución. Y ese mismo día lo sacaron del monasterio, que no pasen ni una noche más aquí. Y yo, que era el favorito, porque daba buenas conferencias, porque me sacrificaba mucho por la humanidad, porque trabajaba muy bien en construcción, o lo que sea, me dejaron, sabiendo que yo también había cometido el mismo error. Y yo, en mi impulso espiritual, en mis ganas de salir adelante, dije, yo voy a eliminar el yo homosexual, porque para mí era un yo. Y como parte de la disciplina para eliminar el yo, era dejar de hablar con Carlos. Y le hice la ley del hielo y le dejé de hablar. Y el pobre entró en una depresión horrible, la pasó súper mal, que siempre pensaba en mí. Y yo, yo hice, no saben los esfuerzos que yo hice para dejar de pensar en él. Y a pesar de todos los años que pasamos, yo siempre pensaba en él y de vez en cuando siempre pensaba, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará bien? Y ya cuando me diagnosticaron con trastorno disociativo, me dijeron que tenía que llevar control psicológico y empecé mi terapia psicológica. En terapia, la psicóloga nunca me dijo, eso es una secta, tiene que salirse de ahí, eso es nocivo, etcétera, sino que ella simplemente me fue viendo. Y yo como que fui despertando. Y un día iba saliendo de terapia en el bus y yo me acordé de Carlos. Yo dije, yo todo este tiempo, aunque no le he hablado, yo todavía lo amo. Y lo busqué en Instagram, lo encontré, le mandé un mensaje, le dije, ¿qué tal si nos vemos? Y nos ponemos al día. Y recuerdo que nos vimos en Paseo Metrópoli. Y él dijo, uy, siento que estoy viendo un fantasma. Porque él tuvo que enterrarme en su mente para poder olvidarme. Porque dice que el Adrián que estuvo con él en esa relación del monasterio fue el amor de su vida. Que el Adrián que soy hoy no es el amor de su vida, pero el que fue en aquel momento sí fue el amor de su vida, fue muy fuerte para los dos. Yo le dije, yo no voy a volver a la gnosis, yo quiero ser quien soy. Suena cliché, pero a mí Lady Gaga con su Born This Way me ayudó muchísimo. Y Ellen DeGeneres con su historia, con su sitcom, me ayudó mucho a entender y aceptarme como persona queer,
como bisexual, aceptar de que eso no es un yo, que uno nace así. Yo no creo en Dios, pero si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y las personas nacen gays, pues nacemos gays porque Dios nos hizo así. Entonces hay que aceptarnos. Dejé la gnosis y ahora llevo casi 4 años de noviazgo con Carlos. Nos llevamos súper bien, tenemos una afinidad maravillosa. Vivo muy feliz. Mi salud ha empeorado. Ahorita soy, pensionado por invalidez. Ya tengo mis proyectos aparte, pero esa fue mi experiencia con la gnosis y con el monasterio. No solamente construir la casa del abad, yo dije, yo voy a construir esta casa de este señor con el fin de que me den el derecho de poder construir el famoso templo de misterios mayores. Porque en las ciudades se fundan los que se llaman templos de misterios menores, llamados lumiciales. Pero en los monasterios, que solo hay uno por país, y siempre son en las montañas, hay algo que se llama templos de misterios mayores, que son templos que están bajo tierra, son subterráneos. Y por ejemplo, dice, cuando uno por ejemplo, le hace una comidita y va, se la lleva a los indigentes, uno gana el dharma. ¿Qué es el dharma? Lo contrario del karma. Si usted le roba plata a alguien, la justicia divina le cobra karma. Entonces ese karma algún día se le va a devolver. Alguien le va a robar plata a usted. Pero si usted hace algo bueno, le da comida al hambriento, se gana dharma. Y eso es algo bueno. De las personas que nacen en la riqueza, que nacen en una bonita familia, en un buen país, son personas que en sus vidas pasadas acumularon dharma porque hicieron cosas buenas. Entonces la idea del sacrificio por la humanidad es hacer cosas buenas para ganar mucho dharma. Entonces, ¿qué decían? A nosotros nos lavaban el cerebro porque la gnosis los dirigentes de la gnosis terminan lavándole a uno el cerebro. Y dices que estamos despiertos, no somos como los externos. Ellos le llaman externos a los que no están en la gnosis, que es una de las características de las sectas. Porque nosotros pensamos diferente y todo eso. Entonces decía, una persona que es misionero y se la pasa toda la vida haciendo misión sin parar, ni siquiera llega a pagar una vida del karma de una vida pasada. Pero nos decían, una persona que participa en la construcción de un templo de misterios mayores puede llegar a pagar el karma de hasta 3 vidas. O sea, el dharma por construir un templo de misterios mayores era impresionante. Entonces eso a mí me motivaba. Yo decía, voy a avanzar espiritualmente un montón. Yo quiero estar ahí. Por eso fue que me aguanté construirle la casa de ese señor, Javier Vícar, se llama. Es el abad del templo Keter, el monasterio de Costa Rica. Y sí, estuve en la construcción. Trabajamos muchísimo, bajo la lluvia, bajo mucho frío. Caprichos del abad de Javier Vícari nos hicieron hacer cosas impresionantes. Una vez él tenía que irse a Venezuela, al monasterio de Venezuela, que es la sede internacional, el día 19. Tenía el vuelo. Y tenemos que chorrear el techo del templo, que es de esta forma. Es el único que tiene la forma así. Todos los demás son planos. Él tiene la forma así. Y son 30 por 10. Es muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que terminarlo antes de que él se fuera, porque él quería estar en la chorreada del techo. Entonces trabajamos. Yo me acuerdo que un día yo trabajé hasta ¿cuándo fue? Terminé de trabajar a las 5 de la mañana, amarrando hierros en la estructura. Me fui a dormir, dormí 2 horas, me levanté a las 7 de la mañana, me fui a desayunar, luego bajé a un árbol en el que siempre iba y me puse a llorar, porque sabía que ese día iba a ser el día que más iba a trabajar en mi vida. Y estaba completamente cansado, porque había dormido 2 horas y el día anterior había trabajado todo el día. Y empezamos a chorrear y la chorreada duró 2 días seguidos, día y noche, y no paramos, para que ese señor pudiera estar. Y el único que hacía era pasar baldes, y yo hacía la mezcla. Yo alzaba los baldes grandes, llenos de tierra, llenos de piedra, y yo alzaba los sacos de cemento y me la pasé así. Hasta que en un momento me senté a tomarme una merienda que nos daban,
y ni siquiera pude agarrar la taza porque caí dormido y me descompuse y no desperté más. Pero sí, de esa clase de sacrificios hicimos muchos. Trabajar bajo la lluvia, trabajar bajo presión, me lastimé muchas veces, etc. Pero bueno, hay personas que por la gnosis les ha pasado cosas muy feas. La gnosis es genial como doctrina, pero la gente fanatizada es lo que lo que lo hace peligroso. Vea que en la gnosis enseña, en la escuela nos enseñan a qué pensar, pero uno tiene que aprender cómo pensar. Esa enseñanza a mí me encantaba. Yo, claro, el cómo pensar. Y entonces, ¿qué pasa? En la gnosis lo adoctrina a uno para enseñarle cómo pensar. Entonces, prácticamente le están enseñando qué pensar. O sea, le están lavando el cerebro, lo están adoctrinando para que piense como tienen que pensar ellos. Entonces termina uno alejándose de la medicina convencional. Por ejemplo, el maestro Samael da un remedio para eliminar el cáncer, que es la serpiente de cascabel encapsulada. Se mata, se seca y se encapsula. Se toma una cápsula diaria y quita el cáncer, según él. Pero dice, este remedio es muy celoso. Si usted toma otro remedio para el cáncer acompañado con este, no le funciona. O sea, una persona con cáncer gnóstico, y yo los he conocido, porque yo he estado en un hospital gnóstico, toman solo cascabel y no van a quimioterapia. Personas han dejado su carrera, han dejado de estudiar solo para ir a hacer curso de misioneros. Yo he escuchado, por ejemplo, a Carlos le dijeron, él estaba en la universidad, le dijeron, el vicario les dijo, yo no les digo que dejen la carrera, pero sí les recomiendo que se pierdan un cuatrimestre para hacer el curso de misioneros. Y luego vuelven a la carrera. Y él lo hizo. Dejó de ir a la universidad un semestre y al otro semestre se volvió a matricular. Pero dice que era imposible. Hacer misión, trabajar y estudiar es imposible. Porque una persona que está en la gnosis tiene dos trabajos. El trabajo que lo mantiene a uno como persona y el trabajo que le dan a uno en los centros gnósticos. Porque tiene que trabajar en la liturgia, en los rituales, tiene que limpiar el lugar, tiene que salir a vender cosas, tiene que hacer actividades mensuales para pagar el alquiler, tiene que sacar plata para pagar la luz, el alquiler. Bueno, esa es mi queja. Y yo, entonces, ¿qué pasó conmigo al final? Lo que yo callaba, el cuerpo terminó diciéndolo en forma de explosión, en forma de unas convulsiones horribles que eran espantosas, que por fin ya culminaron y espero que no vuelvan más. Mi consejo, si les interesa el esoterismo, estudien la gnosis. Mi otro consejo, si van a entrar a la segunda cámara, no sigan personas, hagan su camino solos y no sigan a nadie. Saludos.